La hora de la verdad ha llegado. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de los Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, con mucho gusto les saludo el día de hoy desde esta nueva emisión de La Voz de los Expertos, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología en colaboración con Magnética FM. Y pues hoy es 26 de septiembre de 2023 con el tema ¿La ciencia tiene género? ¿Cómo está la brecha entre hombres y mujeres? Y para ello tenemos a grandes especialistas el día de hoy que nos van a platicar sobre este tema. Está con nosotros la doctora Jessica Yolanda Rangel Flores, investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y con gran honor lo decimos, Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación 2019. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes y todas quienes nos escuchan. Se encuentra también con nosotros la licenciada Azalia Donaí Enríquez García, encargada del área de capacitación del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y nos acompaña también la doctora Lina Raquel Riego Ruiz, secretaria académica del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Gracias, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes, gracias por la invitación. Y pues bueno, como comentábamos hace un momento, el día de hoy abordaremos la equidad de género en el tema de ciencia, tecnología e innovación. ¿Cómo es que participan las mujeres en este tema que, pues bueno, esos paradigmas que siempre existen generalmente se asocia a la ciencia con el género masculino? ¿Y cómo estamos a nivel nacional? De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, en México, 3 de cada 10 profesionistas que eligieron carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son mejor conocidas como las áreas STEM, son mujeres. El 6% de 10,000 alumnas de bachillerato de la zona metropolitana del Valle de México, encuestadas por Movimiento STEM, una de las principales asociaciones que promueve la participación de las mujeres en las áreas STEM, dijo estar interesadas en estudiar una carrera de estas áreas. En 2021, solo 13.5 de las mujeres profesionistas eran egresadas de carreras STEM. Además, pues las carreras STEM se asocian con habilidades que son cada vez más importantes y valiosas, como la solución de problemas complejos, pensamiento analítico y crítico, además de la capacidad de aprendizaje. Al igual que el resto de las mexicanas, las científicas enfrentan el mismo tipo de barreras para entrar, permanecer y crecer en el mercado laboral. Un síntoma de ello es una diferencia de 14 puntos porcentuales en las tasas de participación económica de profesionistas STEM sin hijos y con hijos. Y pues bueno, en este tema San Luis Potosí se ubicó en el 2022 en el 16º lugar nacional con 12,973 mujeres estudiantes en carreras STEM, lo que significa una reducción de 4% en la brecha, pero pues que hace 10 años aproximadamente. Entonces, pues bueno, para empezar a platicar de este tema con nuestras expertas del día de hoy, pues primero, ¿qué entendemos como equidad de género? Y para ello voy a ceder la palabra a nuestras invitadas. ¿Sí gusta empezar? Sí, muy interesante el tema y se agradece la apertura de estos espacios para poder colocar en la agenda pública, que creo que es súper importante este tema de si la ciencia tiene género. Yo partiría más del tema de equidad de género, ya ir un poco hacia el tema de igualdad sustantiva. Equidad es el camino para poder llegar a la igualdad, es decir, la igualdad debería ser la meta, debería ser aquello a lo que la ciudadanía, las instituciones académicas, las organizaciones de la sociedad civil deberíamos apostarle, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que ha habido grandes esfuerzos, como lo mencionaste en la introducción,
grandes esfuerzos de pues muchas chicas que pues picando piedra y con todos los obstáculos a los que se pueden enfrentar, se deciden a estudiar carreras consideradas no tradicionales para las mujeres, es decir, aquellas carreras que no están tan relacionadas como con el cuidado a otras y a otros, ¿no? Entonces, eso me parece que ha sido un avance bueno, significativo. Sin embargo, todavía creo que habría muchas pues todavía faltaría como para llegar a esta meta de la igualdad sustantiva. Ahora que mencionabas las cifras, ¿no? Por ejemplo, estos datos estadísticos que nos presentan una radiografía de cómo estamos a nivel país, a nivel San Luis Potosí, e incluso me atrevería a decir a nivel de América Latina. Creo que todavía es mucho lo que nos falta por hacer a nivel institucional y desde luego con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Es correcto. Doctora Jessica, ¿nos pudiera comentar, considera usted que la ciencia tiene género? Creo que desgraciadamente la ciencia tiene género. Sigue teniendo una cara masculina. Sigue construyéndose desde el pensamiento y la lógica de lo masculino. Y digo lamentablemente porque creo que en la diversidad está la riqueza también de la ciencia, ¿no? Y coincido totalmente con mi compañera en el sentido de decir, es necesario sí seguir hablando de equidad, pero yo creo que hay que pasar ya al tema de la igualdad sustantiva, porque durante mucho tiempo se habló de la equidad y se enarboló esta bandera de que la equidad era la justicia social y darle a hombres y mujeres lo que necesitan con base en el estereotipo de lo que es ser hombre y ser mujer, ¿no? Y en ese sentido se hablaba de, bueno, hay que darles condiciones para que las mujeres sigan cuidando. Sin embargo, creo que es necesario de construir el género dentro de la academia para reconocer que es que no todo se resuelve diciendo que más mujeres necesitamos entrar a las universidades o a las carreras de las ingenierías y las matemáticas, sino que qué está pasando dentro de los hogares, quién se está haciendo cargo de los cuidados, porque las mujeres podemos ser ingenieras, podemos ser matemáticas y seguimos siendo las principales responsables del trabajo de los cuidados dentro del hogar. Entonces me parece que cuando se hablaba de equidad era, las mujeres tienen unos requerimientos distintos a los hombres. Entonces démosles condiciones para que ellas cuiden. Y me parece que hay que pasar ya de ese discurso y decir el cuidado no tiene género. Programémonos para reconocer que hombres y mujeres no podemos estar dedicados al 100% a construir conocimiento y que hay otras necesidades humanas y éticas que tenemos que atender. Y en ese sentido yo creo que entonces sí estaremos apostando al tema de la justicia social, de que hombres y mujeres tengamos acceso a los mismos derechos sin perder el derecho principal, que es el derecho a ser diferentes, ¿no? Y no cumplir con los estereotipos sexistas. Es correcto, los paradigmas siempre y esos estereotipos que están relacionados pues en todos los ámbitos con mujeres y hombres y el género. Doctora Lina, desde su perspectiva, ¿considera que la ciencia tiene género? Sí, mira, quisiera abonar a lo que ya se comentó en cuanto a que sí creo que tenemos que pasar la página de la equidad de género y pensar en que todos somos personas, somos únicas y las experiencias de cada individuo pues son valiosas, ¿no? Entonces tenemos que tener igualdad en el acceso a recursos, a beneficios, eliminar la discriminación, los estereotipos de género, y esto también perpetúa las desigualdades. Por más que veamos la lucha, pues si seguimos con estos estereotipos, pues las desigualdades van a quedar ahí, incluyendo pues la violencia de género. Tenemos que promover la participación también igualitaria a todos los niveles de la sociedad, ya que esto, pues, finalmente es un principio fundamental de la justicia y de los derechos humanos, ¿no? Si queremos una sociedad más justa y equitativa, pues tenemos que darles voces a todas las personas para que todas tengan las mismas oportunidades y derechos, no importando su género, su orientación sexual o su identidad de género, que eso muchas veces pues nos dividen en hombres y mujeres, ¿no? Pero hay una amplia gama de personas que también están buscando que sean reconocidas y escuchadas, y esto te da una amplitud de diversidad de pensamiento. Así es, y como lo dijo usted, pues bueno, lo principal es el reconocimiento de nosotros mismos como personas, de aceptar las diferencias, porque todos somos diferentes, pero eso es justamente lo que nos construye como sociedad.
ese respeto hacia los demás y hacia uno mismo principalmente. Y pues bueno, con ello pasamos a nuestra siguiente pregunta. Una vez que hemos entendido este concepto de equidad y de igualdad social, sustantiva, perdón. Muy bien. Y pues bueno, con estas 3 instituciones que tenemos invitadas el día de hoy, ¿nos pudieran platicar un poco? Comenzamos con la doctora Jessica. ¿Qué se hace desde la universidad, desde la facultad, en tema de igualdad sustantiva? Mira, tenemos muchos deseos de que esto avance y ya hemos comenzado a dar algunos pasos. Sin duda, no podemos tener avances significativos cuando esto está construido históricamente, ¿no? La universidad está pensada por hombres, para hombres, y no porque los hombres hayan sido malos, simplemente porque quienes la construyeron eran atravesados por sus masculinidades y no enfrentaban necesidades que hoy en día que enfrentamos históricamente las mujeres y que hoy en día debemos enfrentar todos como sociedad. Entonces creo que estamos avanzando. Nosotros tenemos la Defensoría de Derechos Humanos. Desde la Defensoría de Derechos Humanos se han estado impulsando políticas de transversalización, de perspectiva de género, que apuntan es a la institucionalización de la perspectiva de género, pero tampoco podemos negar que existen resistencias, ¿no? Existen resistencias porque es muy necesario ponerte las gafas de género para ver las injusticias que de las desigualdades de género derivan dentro de una comunidad que históricamente se ha manejado en el discurso como que dentro de la universidad todas y todos somos iguales, pero en realidad eso no pasa. Sin embargo, para ver esas diferencias que nos atraviesan al estudiantado, al profesorado, al personal administrativo, es necesario ponerte las gafas de género. Entonces, creo que a partir de la Defensoría se han estado impulsando esas actividades de transversalización, se ha comenzado a construir políticas institucionales específicas, pero otra cosa es llevarlas al operativo, y es justo ahí donde está el reto. Pero estamos en eso. Muy bien, qué interesante. Doctora Lina, desde IPICIT, ¿qué se hace en materia de igualdad sustantiva? Ok, también, como bien comenta Jessica, pues es todo un reto, ¿no? Porque históricamente, pues las comunidades están formadas mayoritariamente por investigadores. Entonces, han empezado a hacerse programas de mentorías. De hecho, tenemos una comunidad muy activa, hablábamos antes, fuera del aire, de investigadoras que están muy comprometidas, está estableciendo estos programas de mentoría, donde investigadoras pues con más experiencia pueden asesorarse y guiar a jóvenes científicas, ayudándolas a su desarrollo profesional en la toma de decisiones. Si me permite, doctora, vamos a hacer una pausa, claro, sí, y regresamos para escuchar más sobre este tema. No te desconectes, seguimos en La Voz de los Expertos. Regresamos en un momento. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Paragaus, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16:17 minutos. La temperatura 26 grados 9 décimas. La humedad 29%. Magnética FM en tu celular y en el mundo. www.magneticafm.com. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informan.
La comunidad científica internacional está ansiosa por descubrir los secretos que puede revelar las muestras del asteroide Bennu, ubicado en el espacio profundo y que fueron traídas a la Tierra por la nave espacial Osiris-Rex, que liberó a unos 100.000 kilómetros de distancia la cápsula con el material en su interior. Luego de casi 4 horas de aterrizaje, el pequeño vehículo con el material extraterrestre en su interior cayó sobre una zona militar en Utah, desde donde fue rescatada y llevada a los laboratorios para ser procesada. Para Lori Claes, directora de la División de Ciencia Planetaria de la NASA, este viaje de 7 años y las muestras recolectadas son un logro para la humanidad que servirá a los actuales científicos y a las generaciones del futuro para entender el funcionamiento del universo. Será un tesoro para el análisis científico durante años y años y años por venir. Los científicos estiman que la cápsula contiene al menos una taza de escombros del asteroide rico en carbono, pero no sabrán con certeza hasta que se abra el recipiente en los próximos días. Algunos científicos se muestran escépticos al considerar que parte del material se derramó durante la recolección del mismo hace 3 años. El asteroide, que actualmente orbita alrededor del Sol a más de 80 millones de kilómetros de la Tierra, tiene aproximadamente medio kilómetro de ancho y se cree que es el fragmento de un asteroide mucho más grande. Estas observaciones pueden resultar útiles a finales del próximo siglo, cuando se cree que Bennu se acercará peligrosamente a la Tierra, lo suficiente como para impactar al planeta en el año 2182, aseguró Dante Laureta, científica principal de la misión. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informaron. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Pues bueno, regresamos en vivo completamente desde La Voz de los Expertos y pues bueno, nos quedamos con la doctora Lina, que nos contaba las acciones que se implementan desde IPICIT en materia de igualdad sustantiva. Doctora. Gracias, sí. Estaba yo hablando que esto es un proceso, o sea, todavía no crees que los tenemos completamente implementados, pero estamos tratando de los programas de mentoría que mencionábamos, que hay varias investigadoras ya capacitadas por British Council para dar estos programas de mentoría. También creo que algo es importante que mencionábamos fuera del aire, que muchas veces el cambio empieza desde uno, ¿no? O sea, uno no se da cuenta de qué tan atravesado, como decíamos, está por estas perspectivas. Y eso pasa por un proyecto tanto personal como también institucional de sensibilización y capacitación. O sea, tener programas continuos de capacitación, talleres para sensibilizar sobre temas de género y muchas veces sesgos inconscientes. O sea, realmente esto es un proceso formativo continuo. O sea, no es que ya me capacité, ya lo hice, ya todo está bien, ¿no? Y también, pues, la toma de decisiones va cambiando respecto cada vez que vas tú sensibilizándote en estos temas. Y bueno, lo que hacen generalmente pues todas las instituciones es tener, que antes no se hacía, recopilar datos desglosados por género, por grupos específicos en las instituciones, porque esto también es muy importante, tratar de tomar decisiones de la participación de mujeres en investigación, pero basadas en evidencia, ¿no? Que muchas veces no en todos los programas se tienen estas evidencias para poder tomar decisiones. Muy bien, muy interesante. Y finalmente, licenciada Azalia, cuéntenos qué es el IMES y qué hace en nuestro estado. Bien, el Instituto de las Mujeres del Estado, que recientemente cumplió sus 20 años de edad, les platico, el mes de marzo cumplió 20 años, es el eje rector de toda la política pública en materia de género. Y bueno, es una institución que evidentemente no podría trabajar en sí misma sola, ¿no? Y para ello tiene pues grandes aliadas, instituciones aliadas, que en este caso pues reconocemos y agradecemos el trabajo de la Universidad Autónoma, que siempre ha sido una institución aliada, mucho gracias a la pugna y al trabajo de las compañeras que están involucradas en estos temas desde hace muchísimos años, porque no es nuevo, ¿no? La presencia de las compañeras. El IPICIT también, y bueno, gracias también a una serie de cambios normativos que aunque han sido paulatinos y han tenido cierto impacto en la cuestión de visibilizar de primera instancia o identificar estas brechas de desigualdad, porque
Recuerdo hace muchos años en el instituto hablábamos de estas brechas y todo el mundo decía, sí, claro, pues es que es como el tema de moda, ¿no? El instituto quiere imponer como su agenda y que la ideología de género y estas cosas que escuchamos en la generalidad. Y la verdad es que si no tuviéramos este aporte de instituciones aliadas y de instituciones que se dedican a visibilizar a través de estadísticas, o sea, a través de números y evidenciar, no es que espérate, esto no es un tema de moda, es que si tú revisas estadísticas de INEGI, de lo que quieras, de participación económica, de educación, de salud, existen evidentes brechas de desigualdad de género. Entonces, el instituto trabaja, digamos que a partir de todas estas instituciones aliadas, a partir de sus propias áreas administrativas, y trabaja actualmente a partir de 2 ejes esenciales. Uno, que es la atención de las violencias, prevención y atención de las violencias, porque bueno, sabemos que las mujeres podemos vivir uno o más tipos de violencia, por eso lo mencionamos en plural. Y otro eje importante es a partir de una reforma que se hizo para poder añadir el área de empoderamiento económico al organigrama del Instituto de las Mujeres. Y esto sí como una tendencia, si bien nacional, ¿no? Pero también viendo como la oportunidad o el área de oportunidad que teníamos de trabajar el tema de prevención de violencias, igualdad sustantiva, a partir de empoderar a las mujeres. Entonces, el área de empoderamiento económico, a través también del área de transversalidad, lo que buscan es eso, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. ¿Qué acciones ha generado el instituto para esto? Pues pareciera que el instituto es como el gran instituto, y debería serlo porque, como lo mencioné al inicio, es el eje rector de la política pública en materia de género, pero la verdad es que no es una institución tan grande ni que estemos tanto personal ahí, ¿no? Mucho ha ayudado el tema de los proyectos federales que se trabajan a través de Indesol, CONAVIM y los recursos que el gobierno federal etiqueta específicamente para estos temas, y eso nos permite tener presencia al interior del estado, porque también es importante no centralizarnos, ¿no? La capital sí tiene sus problemas, por supuesto, pero al interior del estado existen también otras problemáticas de las mujeres, ¿no? Ahora que hablábamos de esto de las identidades y demás, entendamos que las mujeres vivimos también desigualdades que son interseccionales, es decir, habemos mujeres con discapacidad, mujeres de la diversidad sexual, mujeres integrantes de pueblos originarios. Entonces, habría también que trabajar y que pensar acciones que lleguen a todas estas mujeres. Entonces, el tema no es como sencillo. Así es. Sí. Y bueno, ahora que lo mencionaba usted, y para que todos podamos conocer los mismos conceptos sobre este tema, ¿qué tipos de violencia existen? Generalmente, pues bueno, la que más relacionamos o en la que pensamos es la violencia física, pero no es la única. ¿Qué otros tipos de violencia existen? Sí, muy buena pregunta, y creo que sí es fundamental como aprovechar el espacio para abordarlo también. Tenemos primero una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que sí tipifica, o sea, está por tipos la violencia y por modalidades, es decir, en qué espacio se puede desarrollar. En cuanto a tipos de violencia, tenemos, como bien lo mencionas, la física, que tiene que ver con aquella que pues deja huellas, ¿no? Físicamente en las personas, en las mujeres. Tenemos también la violencia de tipo emocional o psicológico, que tiene que ver con aquello que prohibimos a la pareja, estar, por ejemplo, muy pendiente de que dame la contraseña de tu celular, porque pensamos que nada más es como que a cierta edad, ¿no? La parte de la violencia hacia las mujeres, y no, la violencia también es hacia las niñas, adolescentes y jovencitas, ¿no? Y no es que haya cambiado o haya disminuido, es que se ha modificado, se ha innovado también con esto de las nuevas tecnologías. Ahora casi que la prueba de amor es dame la contraseña de tus redes sociales, qué impresión. Y déjame revisar tu teléfono porque te quiero. Entonces, bueno, ese es otro tipo de violencia, ¿no? La violencia obstétrica, que aquí una de las grandes expertas es la doctora. Sí, el tema de violencia obstétrica, el tema de violencia política en razón de género, que justo pues ahora vamos a ver muchos ejemplos muy evidentes de lo que significa este tipo de violencia hacia aquellas mujeres que deciden, ¿no?, ejercer pues su plena ciudadanía y acceder a un cargo de elección popular. Tenemos también la violencia patrimonial, sí, que tiene que ver con el daño a la pertenencia
de las mujeres, ¿no? De alguna cuestión que sea importante para ellas, un documento, un objeto, algo, y que la pareja se los destruya con todo el ánimo de generarle un daño. La violencia económica, que tiene que ver con el controlarle el gasto o no dar el suficiente dinero, así como la canción Te dejo 3 pesos y con esto haz todo. Es decir, son múltiples violencias las que atraviesan a las mujeres y desde edades tempranas, ¿no? La violencia sexual, que recordemos que no tiene que ver únicamente con cuestiones de violación, sino con tocamiento sin consentimiento. Muy bien, pues qué interesante y qué importante sobre todo que sepamos distinguir que existen este tipo de violencias. Y con ello me voy a la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los principales retos que las mujeres han enfrentado para desarrollarse profesionalmente en áreas de investigación científica? Doctora Aline. Sí, muchas gracias. Yo creo que muchos de estos retos, algunos ya los comentamos, uno muy grande, bueno, es la brecha de género en oportunidades en educación, ¿no? O sea, tener acceso limitado a las oportunidades de educación, pues esa es uno de los grandes retos. La otra, pues la discriminación por género, que ya también comentamos, porque siempre a lo largo de las carreras, siempre se ha tenido este tipo pues de manifestación basada en prejuicios, estereotipos, acoso o salarios desiguales. Falta de modelos a seguir, que eso es algo que a veces no se toma mucho en cuenta, pero es muy importante que haya mujeres destacadas en posiciones importantes en la ciencia para que niñas o jóvenes puedan tener ese modelo a seguir. Esta parte de conciliación del trabajo-familia también es otro de los grandes retos entre las responsabilidades laborales y familiares, y ya comentábamos que somos vistas como cuidadoras primarias, tanto, no nada más de nuestros hijos, sino de muchos familiares también. El sesgo en la toma de decisiones, muchas veces estamos sesgados también las mujeres por ejemplo, nosotros para evaluar proyectos de investigación, muchas veces las mujeres somos más duras con las mismas mujeres que con los hombres, ¿no? También tenemos acceso limitado a redes profesionales. Muchas veces los hombres tienen mucho más acceso a establecer este tipo de colaboraciones, se conocen. Por ejemplo, si hay un congreso, una conferencia, pues le hablan al amigo, al colega, y raramente le hablan a una mujer. ¿Sí ves? O sea, como que piensan en que el experto es un hombre, cosa que ha estado cambiando, pero no en todas las sociedades. Y también, pues, la falta de visibilidad y reconocimiento. Pues bueno, nos vamos nuevamente a un corte, pero seguimos platicando de este tema tan interesante que nos daría muchos programas. Continuamos. No te desconectes, seguimos en La Voz de los Expertos. Regresamos en un momento. En la ciudad de San Luis Potosí, capital, México, transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia, con estudios y planta transmisora en Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, código postal 78215, transmitiendo en sonido esféreo, Magnética FM, señal sin límites. Faragaos, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16:32 minutos. La temperatura 27 grados 7 décimas. La humedad 24%. Sonido esféreo. Magnética FM 101.3. Primera emisora con inteligencia artificial.
¿Por qué consumir orgánico? Desde hace algunos años se ha puesto de moda los alimentos orgánicos y cada vez encontramos más productos en los supermercados. ¿Pero qué son los productos orgánicos? Para empezar, podemos decir que son alimentos que cuidan tu salud y el equilibrio del medio ambiente porque son producidos de manera natural, sin sustancias químicas, sin aditivos, conservadores o colorantes. Los vegetales orgánicos tienen más nutrientes. No utilizan plaguicidas, pesticidas o fertilizantes tóxicos y además no son transgénicos. Los productos animales orgánicos tienen más grasas buenas, no tienen residuos de medicamentos o antibióticos y además no son tratados con hormonas. Son alimentados de forma libre y natural. Así que son más caros porque nos dan más nutrientes y cuidan nuestra salud. Sin embargo, no te dejes llevar por la mercadotecnia, ya que también puedes encontrar productos orgánicos chatarra. Así que siempre busca en la etiqueta qué es lo que estás comprando. Ideas por Mane. Sígueme en Facebook, Ideas de Alimentación Sana, y en Instagram, Ideas para Mamás. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Buenas tardes, continuamos en vivo desde La Voz de los Expertos para platicar sobre la ciencia tiene género. Y bueno, continuamos con la doctora Lina comentando sobre los principales retos que tenemos las mujeres para desarrollarnos profesionalmente en áreas de investigación científica. Doctora. Sí, solamente cerrar la participación. Estamos con la falta de visibilidad y reconocimiento. Y ahí pues las mujeres recibimos menos reconocimiento y visibilidad en comparación en general con los colegas masculinos, ¿no? Entonces estos desafíos pues hay que reconocerlos y tratar de aprovechar todo el potencial, en particular del talento científico, que no estamos aprovechando por no reconocer a una gran parte de la población. Exactamente. Doctora Jessica, ¿qué nos pudiera comentar al respecto? Mira, yo creo que los retos ocurren en diferentes espacios. Uno muy importante es la casa, ¿no? Porque luego nos quejamos muchos de las instituciones, pero yo retomo la importancia de qué les damos a las niñas para jugar, qué les damos a los niños para jugar. Desde ahí estamos construyendo y estamos aportando a la reproducción de estereotipos de género. Las niñas juegan con muñecas, juegan a cuidar. Y no es que esté mal el cuidado, es que también hay que darles muñecas a los niños porque ellos también deben de cuidar. Y las niñas también deben de construir, las niñas también tienen que calcular, jugar con bloques. Es decir, quitarnos de la cabeza la idea de que los juguetes tienen género, ¿no? Y porque a partir de eso empezamos a desarrollar también en las niñas esto que en sociología se le ha llamado síndrome de la impostora. Nos enseñan a las niñas que somos buenas para unas cosas, pero para otras, aunque seamos talentosísimas, no la creemos. Y fíjate, por ahí no sé si han escuchado esta frase de: sí queremos que las mujeres participen en la política, sí queremos que participen en las ingenierías, pero no hay mujeres. Las mujeres no quieren. Y en parte tienen razón, las mujeres no tenemos, decía la doctora hace un ratito, representantes en las cuales inspirarnos, no vemos otras mujeres. ¿Cómo vamos a tomar ese tipo de decisiones sin que nos dé miedo? A eso se le llama síndrome de la impostora. No nos sentimos capaces. Cuando llegan las oportunidades pensamos que no estamos lo suficientemente preparadas, mientras a los niños se les enseña a sentirse siempre capaces, ¿no? También creo que es necesario retrabajar los espacios domésticos, porque trabajamos en la universidad, hacemos maestrías, hacemos doctorados, podemos resolver problemas científicos, pero no podemos resolver que nuestras parejas se hagan corresponsables del trabajo de cuidados dentro de la casa. Entonces también las mujeres tenemos que aprender a negociar para que cada quien asuma su responsabilidad y dejar de contemplarnos como las multitareas, que podemos ser científicas y luego ser madres y luego hacer las cosas de la casa y también maternar a nuestras parejas. Tenemos que cambiarnos ese chip. Pero también en ese sentido creo que las universidades tenemos una gran responsabilidad. Y en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí lo hemos asumido. En la universidad cada facultad tiene su unidad de género y derechos humanos y cada unidad es responsable de acercar a su comunidad estudiantil y de profesores conferencias, conversatorios que les permitan al estudiantado entender que otras formas de relacionarse son posibles.
¿Desde qué? Desde reconocernos diversos en género, en cultura, reconocer que todos somos sujetos de derecho, todas las personas somos sujetas de derechos humanos. Y creo que un gran sacrificio que hacen las mujeres científicas tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuántas científicas no han tenido que renunciar a la oportunidad de ser madres? Porque no hay forma de conciliar lo reproductivo con la ciencia. Y hay quienes dicen que sí es posible, ¿no? Y vemos científicas que nos inspiran porque dicen que es posible, pero bueno, también vemos investigaciones que han documentado que las científicas enfermamos más rápido y más intensamente de enfermedades crónicas que nuestros pares masculinos, y aparte nos medicamos más con antidepresivos, ansiolíticos, porque sí somos capaces de rendir en todos los espacios, pero ¿a costa de qué? Y eso es lo que ya no debería de ser válido. Muy bien, y que eso se ve reflejado finalmente también en las mujeres que estudian un posgrado, o si estudian una maestría, ¿cuántas continúan con un doctorado? Y que es justamente por el tema de o me convierto en mamá, o necesito trabajar, o continúo estudiando. Licenciada Azalia, ¿qué otros retos enfrentan las mujeres para desarrollarse? Sí, coincido con mis compañeras, y bueno, yo diría que el primer punto sería el trabajo con las infancias. Creo que sin necesidad de tener una bola de cristal podemos entender por la realidad que estamos viviendo que el 90% de los trabajos del futuro estarán relacionados a cuestiones del STEM. Entonces, habría que apostarle al trabajo con las niñas, de, pues sí, involucrarles, que tengan referentes, hacer tal vez algunas modificaciones hasta en los libros de texto, ¿no? Porque recordamos los de nuestra generación y vemos los de ahora, y pese a que hay cambios, la parte de los estereotipos persiste. Entonces, cuando las niñas y los niños revisan en la escuela temas sobre el juez, el presidente, el médico y la enfermera, la maestra, la niñera, eso es justo lo que mencionaban las doctoras, ¿no? No hay un referente en los medios de comunicación, tampoco ayuda mucho la imagen estereotipada que se presenta de las mujeres, y entonces las niñas, ¿cómo van a verse reflejadas o cómo van a pensar que pueden aspirar a eso si no hay? ¿No? Entonces creo que el trabajo con las infancias, con las niñas específicamente, en el tema también del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, de los números, etcétera, es fundamental. Segundo, creo que tiene mucho que ver también el de romantizar, un poco como lo que decía la doctora Jessica, el de romantizar esta situación de la supermujer, porque lo único que hace es afectar tremendamente nuestra salud, nuestra autoestima, porque por mucho que te vitamines, por mucho que tengas una disciplina de alimentación, ejercicio y todo aquello que nos dicen que es bueno y positivo para la salud, termina orillándonos, como bien lo decía la doctora Jessica, a cuadros incluso hasta de depresión, al tener que estar dependiendo de medicamentos o de suplementos para poder rendir en una sociedad que te exige estar en un ritmo en el que humanamente es imposible. Porque no solamente hablo de los espacios productivos y aquellos que te generan un ingreso, no los remunerados, sino también la parte de los cuidados, que al no haber en ese sentido una corresponsabilidad, pues resulta que después de tu jornada de 10 horas en tu trabajo, además hay que llegar a cubrir el trabajo reproductivo y de cuidados, ¿no? Entonces eso agota enormemente la salud física y mental de las mujeres. Y por otro lado, creo que habría también que trabajar el tema de las mujeres en las tecnologías, ¿no? Como más espacios en podcast, ahora que está como tan de moda todo esto, ¿no? De influencers y demás, el tener espacios donde mujeres comuniquen esto que estamos visibilizando ahora, ¿no? Que esto de lo que hablamos pueda también ser compartido hacia otro tipo de públicos. Muy bien, muy interesante. Y que va muy de la mano la siguiente pregunta: ¿qué acciones se deberían impulsar en nuestro estado para que en los próximos años mejoren las condiciones de participación de la mujer en la ciencia? Doctora. Mira, yo he escuchado muchas veces que dicen que somos muy ambiciosas y que cada vez queremos más, y sí. Y aquí
encuentro el momento para también destacar que todo lo que se ha logrado dentro de las instituciones de educación superior en términos de aportar a la igualdad sustantiva, nada nos ha sido dado. Todo ha sido resultado de luchas. De luchas más que de la comunidad académica o del profesorado, ha sido de luchas de estudiantes. Entonces hay que estarles sumamente agradecidas por habernos abierto la brecha y poder trabajar estos temas, ¿no? Y creo que hace un ratito tú me decías, la Universidad Autónoma, ¿cómo anda? Estamos trabajando, se está impulsando política institucional, ya tenemos un diagnóstico que nunca se había diagnosticado sobre esto, ¿no? Porque siempre era como, qué incómodo que digamos que aquí hay violencia. No, ya, nosotros ya sabemos que hay violencia, quiénes las practican, qué tipos de violencia y qué se hace frente a las violencias, ya se han sancionado agresores, ¿no? Pero me parece que no podemos dar por hecho que es una realidad en tanto sigamos sin tener una rectora, ¿no? Y en ese sentido creo que es fundamental, y no porque no movernos desde una ambición de poder, sino desde una ambición de igualdad sustantiva, pensar que es necesario que más mujeres estemos en puestos de toma de decisión. Porque en mi universidad, si bien es cierto que hay un protocolo, que hay una defensoría, el Consejo Directivo Universitario sigue teniendo en su mayoría cara de hombre y no existe el antecedente de una rectora. ¿Por qué digo que es necesaria una rectora? Porque creo que eso legitima este gran esfuerzo que se está haciendo desde la defensoría, pero también creo que eso inspirará a otras mujeres y realmente cuando más mujeres participamos en la toma de decisiones es posible hablar de más acciones sensibles a las realidades de otras mujeres, porque los hombres pueden ser muy buenos aliados y existen, pero no viven la realidad que vivimos las mujeres. Vamos a un corte nuevamente. Muchísimas gracias por su respuesta y continuamos. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Paragaus, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16:46 minutos. La temperatura 27 grados 7 décimas. La humedad 24%. ¿Quieres llamar de tu celular a Magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. Ya sabes que en la vida hay tantas cosas que duelen, pero no vale la pena perderla, solo para que deje de doler. Y no la vayas a regar, la cosa es bien sencilla, si te metes fentanilo seguro vas a quebrar. Tenía muchas compas que ya no he vuelto a ver, ya no es divertido cuando empiezan a caer. En nuestro país, el cáncer es una de las principales causas de muerte en niñas, niños y adolescentes. Aprendamos a detectar los siguientes signos y síntomas de sospecha de cáncer infantil. Reflejo de luz blanca en un ojo, bolitas mayores a 3 centímetros en el cuello, axilas o ingles, cambios de comportamiento, pérdidas de equilibrio, crecimiento anormal o tumoración en alguna parte del cuerpo y pérdida de peso en 3 meses. Si notas algo así, no esperes. Lleva a tu hija o hijo a la unidad de salud más cercana. Conviértete en un detective de la salud detectando juntos el cáncer infantil. En San Luis, sí hay apoyo en salud. ¿Cansado de la política de siempre, de los mismos discursos? En Liberalismo y Más encontrarás una nueva forma de vivir los temas que más preocupan a la sociedad, con un enfoque más profundo, plural y entretenido.
Sintonízanos todos los viernes de 6 a 7 de la tarde por Magnética 101.3 FM. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Ella estaba hablando, ¿no? Iba a hablar. Continuamos el día de hoy en La Voz de las Expertas, porque hoy hablamos mujeres. Y pues bueno, continuamos con este tema de qué acciones se deben impulsar para que en los próximos años mejoren las condiciones de participación de la mujer. Y me voy para ello, para continuar con la licenciada Azalia. Bueno, en el bloque anterior hablábamos acerca de la importancia de visibilizar estos retos que aún tenemos, ¿no? A nivel institucional, cierto, yo vengo de una institución, pero eso no significa que podamos hacer todo el trabajo solas, ¿no? Aquí me parece que se mencionó algo muy importante y lo decía la doctora Jessica, ¿no? Mucho del trabajo o de los cambios visibles ya en la práctica real, las leyes, en las prácticas y demás, se debe al trabajo de colectivas de mujeres que sin partido, sin bandera, sin institución, han estado pugnando por estos cambios, ¿no? Entonces coincido que el trabajo con la sociedad civil es fundamental. Ni las instituciones, ni las organizaciones de la sociedad civil pueden solas, ni las instituciones académicas. Creo que este es un trabajo colaborativo y coordinado, no hay de otra, ¿no? Me parece importante también un poco la parte de los varones, que si bien es cierto, mucho tiempo se ha dicho en el discurso también que como que son quienes generan la violencia, quienes etcétera, y bueno, sí y no, ¿no? No todas las personas somos iguales. Creo que también habría que identificar a aquellos varones, no me gusta denominarles aliados, pero aquellos varones que sí pueden también contribuir en el sentido de simplemente, no voy a poner obstáculos, ¿no? Aquí que pueda ascender, que pueda continuar, que pueda caminar, pues todas las personas. No me voy a convertir en un obstáculo. Entonces creo que también eso es importante, ¿no? Como llevar el tema o este tema a trabajarlo con varones. Desde el Instituto de las Mujeres tenemos justo en el área de capacitación un programa que se denomina precisamente trabajo con hombres. Y no es otra cosa, no tiene que ver con que sea un grupo terapéutico, ni atenderles, ni mucho menos, pero tiene que ver con llevarles estos temas y que logren un proceso reflexivo de decir, ok, como he ejercido hasta el momento mis masculinidades, ha sido de una manera tradicional y probablemente esta no sea como la mejor forma, ¿no? Y generar, de alguna manera, a partir de la reflexión, un cambio en ese ejercicio de las masculinidades. De alguna manera se está aspirando también a una sociedad igualitaria en ese sentido, incluyéndoles, ¿no? Porque pues no hay de otra. Esto sin perder de vista, por supuesto, que la prioridad tiene que ser el trabajo con las mujeres. Doctora Lina, ¿qué otras acciones nos faltan para impulsar que mejoren las condiciones de la participación de las mujeres? Híjole, creo que nos faltan muchas. No. Una de las cosas que hablábamos, creo que gran parte de lo que mencionaba Jessica del síndrome de la impostora, o sea, creo que sí hace falta realmente a lo mejor permear y fomentar la participación y pues el acceso a lo mejor a cursos de liderazgo y representación, ¿no? O sea, primero decir, bueno, pues sí nos la creemos, tenemos las herramientas, muchas veces las tenemos, pero no somos capaces de visibilizarlas. Entonces, este tipo de acercamientos creo que pues para las instituciones pues es muy importante. La otra cosa que yo les comentaba es, realmente en las instituciones muchas de las violencias que ya nos decía Azalia, una violencia primordial que podría resolver otra serie de violencias es la financiera. O sea, no depender financieramente de nadie, ya sea ni de tu familia, ni de tu pareja, ni de quien me digas. Creo que es algo muy importante que muchas veces los jóvenes, las y los jóvenes, no tienen muy presente, ¿no? En particular, más las mujeres. Entonces, creo que eso es algo que es primordial, también educarnos de forma financiera para
para ver esto. Y de manera institucional, pues tratar de fomentar un ambiente que valore y promueva justamente esta diversidad de género. Nosotros vamos un poco más atrás que lo que van en la universidad, justamente a través de la doctora Esmeralda López, que es nuestra representante de la Unidad de Igualdad de Género del IPICIT. Apenas se hizo esta encuesta de violencias al interior de la institución, ¿no? De que la comunidad reconozca el tipo de violencias, y pues apenas se van a hacer en análisis de esos datos. Seguramente pues vamos a tener un panorama, que eso es lo primero, ¿no? O sea, saber dónde estamos parados, claro, y a partir de ahí empezar a fomentar y a tomar acciones que nos permitan pues llegar a una mayor igualdad sustantiva y representación de las mujeres. Muy bien. ¿Y cómo podemos promover esta igualdad sustantiva en la ciencia, la tecnología e innovación desde nuestras instituciones y sobre todo desde nuestros hogares? Licenciada. Wow, creo que lo primero es desde los hogares. Uh-huh. Me parece fundamental que como ciudadanía nos involucremos, ¿no?, en estos temas, y para esto creo que es fundamental la formación. Es decir, que exista como un apoyo, una ayuda de parte de los medios de comunicación, ¿no? De no reproducir imágenes sexistas, de no reproducir imágenes discriminatorias, porque hablamos sí de las violencias hacia las mujeres, pero en general los estereotipos que vemos en los medios de comunicación atraviesan distintos factores de discriminación que tienen que ver con raza, etnia, edad, discapacidad, como lo mencionaba la doctora, orientación sexual, expresión de género, etcétera. Entonces, creo que la tarea es titánica desde los espacios educativos escolares y medios de comunicación, que ayuden un poco a las familias, a la ciudadanía, a ver qué otras formas o construcciones sociales son posibles. Creo que eso sería por un lado, y por el otro, por supuesto, que también a nivel institucional, pues, seguir promoviendo política pública, que a veces pareciera que es algo muy sencillo, pero la verdad es que no. Las instituciones también están construidas desde lo patriarcal, y es complicado. Es complicado que una institución en sí misma sola quiera tomar todas las decisiones y generar la política pública que sabe que es necesaria. Es complicado. Doctora Lina. Pues yo cerraría con, tenemos que promover tanto en las instituciones como en nuestras casas el respeto y la empatía, ¿no? O sea, promover valores de respeto hacia todas las personas independientemente de su género y orientación, y también una comunicación abierta, que a veces no las tenemos ni en casa ni en las instituciones, con respeto mutuo entre todos los miembros pues de la comunidad. Y eso muchas veces en la casa también va de la mano con apoyo en la educación, o sea, alentar de igual manera a niñas y jóvenes a seguir, bueno, en mi caso pues carreras STEM, a lo mejor en otros casos pues carreras que tengan que ver más hacia lo social, si ellas tienen interés en estas áreas. Y aquí hago una acotación, o sea, no nos tenemos que ir al otro lado, o sea, no todo mundo tiene que estudiar carreras STEM, ¿no? Porque en algún momento el discurso se fue ahora todo del otro lado, decir, bueno, pues ahora todas se van a física, matemáticas, biología, y no, o sea, somos diversos, así como somos, pues hay que apoyar también, que si quieren estudiar, que bien, y si no, pues que estudien lo que quieran. Doctora. Pues mira, yo coincido en que el trabajo muy importante es con las familias. Sin embargo, creo que las instituciones nos debe de terminar de caer el 20, que como universidades e instituciones de educación superior somos un brazo operador del Estado. Entonces tenemos que asumir la responsabilidad de pensar en políticas diferenciales para hombres y mujeres. Basta de que a las mujeres se les someta a los mismos criterios de evaluación que a los hombres, en tanto no se resuelvan cuestiones como las que hablamos aquí, ¿no? En tanto los hombres no se involucren con la misma intensidad en el tema de los cuidados. Por otra parte, me parece que es necesario seguir impulsando medidas afirmativas, y esto provoca mucho escozor en la sociedad, ¿no? Hay quienes dicen, ¿por qué por el simple hecho de ser mujer debe de tener un lugar? Porque históricamente hemos vivido en una sociedad donde las mujeres no figuramos. Entonces, para inclinar la balanza a que haya un mayor equilibrio, pues se va a tener que inclinar un poquito más hacia favorecer a las mujeres.
Cada vez somos mujeres más preparadas. Actualmente la universidad, las instituciones de educación superior están más feminizadas, los posgrados, las mujeres accedemos más a doctorados y a maestrías, entonces formadas estamos. No creo que eso sea un problema. Me parece que establecer cuotas y políticas de alternancia, porque si no se implementa desde esa perspectiva, va a seguir diciendo la sociedad de que las mujeres no queremos participar, o que no estamos preparadas, o que tenemos otras prioridades. Para que eso no pase, es necesario crear políticas con medidas afirmativas, con políticas de alternancia, para que no haya manera de que las mujeres sigamos siendo excluidas de los puestos de toma de decisión y de los beneficios sociales. Muy bien, pues con esto cerramos el programa. Últimos comentarios que quisieran agregar. Tenemos un par de minutos todavía. Bueno, yo agradecer enormemente el uso del micrófono. Creo, y lo decía en un inicio, que es fundamental la apertura de los espacios de medios de comunicación para poder hablar sobre estos temas. No todos los espacios tienen como la misma apertura, y creo que aquí nos estás dando la oportunidad como de colocar lo que consideramos a nivel académico, institucional, que puede ser en beneficio de las mujeres, ¿no? Solamente agradecer el espacio, y pues un gusto haber estado aquí con colegas, con Azalia y con Jessica. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual agradecer el espacio y decirles a todas esas estudiantes y a todas esas científicas que nos están escuchando que no están solas, que estamos, que compartimos problemas, y que es bien necesario unirnos para hacer una fuerza colectiva e impulsar cambios en nuestros diferentes espacios. Muchas gracias, y aquí estamos. Muchísimas gracias, y recuerden, está abierta todavía la convocatoria 2023 del Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación, dirigido a personas dedicadas a la investigación, a la divulgación y a empresas que han innovado en nuestro estado. Muchísimas gracias a todo nuestro auditorio, y sobre todo a nuestras invitadas del día de hoy en esta emisión de La Voz de las Expertas. Gracias. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana. En la ciudad de San Luis Potosí, capital, México, transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia, con estudios y planta transmisora en Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, código postal 78215, transmitiendo en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Faragaos, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 17, 2 minutos. La temperatura 26 grados, 1 décima. La humedad